Buenas tardes, damas y caballeros, queridos y queridas televidentes de su programa Hablando de Todo un Poco con María Soto. Vamos a darle gracias primeramente a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda para estar en su programa. En esta tarde le traemos el tema, la tercera parte de la vida de Job. Vimos que Job fue asaído por sus amigos. Pero Job sabía que Dios estaba con él. Pero sus amigos, que no estaban llenos de la presencia de Dios porque estaban hablando de manera carnal, saerían a Job con palabras. Hasta el extremo de que Job se sentía burlado, se sentía humillado. Porque ya Job pensaba dentro de su corazón, antes de sus amigos llegar, él decía: cuando yo tenía mis riquezas, yo pensaba siempre en el huérfano, pensaba en la viuda, alimentaba a la viuda, alimentaba al enfermo, curaba al que estaba enfermo, nunca retraje el sudor de ningún trabajador. Siempre fui fiel en mis pensamientos, nunca acepté pensamientos inicuos ni pensamientos negativos. Este hombre pensaba en su corazón que cuando sus hijos salían a compartir, a lo mejor pecaban contra Dios o contra alguien, y él hacía silicio y ayuno todos los días, por si acaso sus hijos habían pecado, para que Dios lo perdone. Pero el enemigo, que no se queda quieto, él siguió torturando a través de los amigos de Job. Lo torturaban con palabras, decían que si él tenía esa situación tan difícil, porque en el principio sintieron pena, pero él tenía esa situación tan difícil, era porque Job no estaba bien delante de Dios. Era porque Job tenía pecado, era porque Job era indigno, era un impío. Y ellos decían que si hubieran sido ellos, en vez de estar sufriendo, ellos pusieran todo en la mano de Dios. Pero qué bueno es cuando una persona la que está pasando por el proceso. Job estaba pasando un proceso y no un proceso cualquiera. Job tenía un dolor que le taladraba el alma. Job estaba herido de dolor, de sufrimiento y también de maltrato de sus amigos, porque no lo dejaron quieto ni un instante. Eso era de día y de noche, y cuando no lo soltaba un amigo, venía el otro, lo agarraba y le decía que él no era cristiano, que él nunca había conocido a Dios, que si él conoció a Dios, él tenía que aceptar todo lo que le estaba aconteciendo. Pero él le decía y sabía que Dios estaba con él, que Jehová no lo había abandonado y que él iba a hacer de él. Decía que del polvo de la tierra Dios lo iba a levantar, que de ese sufrimiento él lo iba a levantar, que él le iba a quitar su sufrimiento y su dolor, que Dios estaba con él. Y ciertamente, cuando Jehová permite que una persona como Job pase la prueba que pasó, fue porque ciertamente Dios tenía en la vida de él una meta, y era bendecir a Job. Porque a lo mejor los mismos hijos de Job y la misma riqueza y la misma mujer que tenía a su lado, que llegó un momento de decirle a Job, cuando lo vio ya vuelto nada, destruido, como ella creía que él estaba humanamente, carnalmente él estaba destruido, pero espiritualmente Job seguía vivo, seguía fiel, seguía firme, y nadie pudo jamás contradecir la fe que Job tenía, porque él siguió siendo fiel a Dios. Y él decía que aún del polvo de la tierra Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a bendecir, aunque él estuviera pasando esa prueba, ese dolor, ese sufrimiento en su alma. Porque cuando la persona, trayéndolo a este tiempo, que es cristiana y aún no siendo cristiano, están pasando por ciertas situaciones, los amigos, en vez de ayudarlo, lo que hacen es que lo condenan más. El mismo cristiano que está en la iglesia contigo, el hermanito, cuando te ve pasando por un proceso, en vez de darte ánimo, en vez de darte consuelo, y los amigos, todo el mundo te da la espalda, como se la dieron a Job.